Hola, ¿qué tal? Les saluda Carolina Reyes. Bienvenidos a Comunidad Terapón, un espacio para la escucha. El día de hoy nos acompaña el psicólogo Carlos Alberto Sandoval Arredondo. Él es egresado de la licenciatura en psicología por parte de la Universidad Autónoma de Baja California y tiene 8 años de formación y experiencia en el área clínica, en donde ha trabajado en la consulta privada e instituciones, promoviendo la salud mental, así como el tratamiento de problemas de salud mental. Es especialista en el área de las adicciones y las problemáticas de los trastornos de salud mental. Ha trabajado en la Clínica CASIC para el tratamiento contra las adicciones, ofreciendo atención individual y familiar. Tiene formación en terapia gestal relacional por parte de la Asociación de Psicoterapia Humanista Integrativa del Noroeste y está especializado como hipólogo por parte del Colegio Internacional de Hipnoterapeutas e Hipnosis Clínica y Ecléctica, y actualmente ofrece consulta privada y dirige el podcast de Voces de la Psicología, la cual es dirigida a público general, pero también con segmentos especializados para psicólogos. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Carolina, por invitarme y a los que nos escuchan también. ¿Cómo estás? Bien, bien, pues aquí con un día lluvioso, ahorita está lloviendo en Tijuana, no sé si escuchan, pero bien, bien, aquí andamos. Bien, perfecto. Pues bueno, Carlos, ¿qué te parece si empezamos por hablar sobre qué es la hipnosis clínica? ¿A qué nos referimos con eso? Ok, bueno, la hipnosis clínica básicamente es una herramienta terapéutica que se puede utilizar con pacientes en diversas índoles, ¿no? La hipnosis como tal, para definirla, es necesario, por ejemplo, ir hablando de ciertos aspectos. La hipnosis es como tal un proceso en el cual ayudamos al paciente a que entre a un estado al cual denominamos trance. El trance es realmente un estado alterado o alterno de conciencia en donde la persona o el paciente tiene la oportunidad de aprender o desaprender ciertos patrones de conducta, así como emociones e incluso sensaciones. La hipnosis clínica como tal es un proceso que lleva a la mente a cierto estado no solamente de relajación, sino a un estado alterno de conciencia donde le permita aprender y le permita desarrollar diferentes potenciales que a lo mejor o están ocultos o se pueden generar en base al objetivo terapéutico, ¿no? Que el paciente desee obtener. Esta definición yo la pongo y siempre la enfatizo porque existen, por ejemplo, existe un halo de misticismo, un halo de misterio con referente a qué es la hipnosis, ¿no? Incluso la referencia que tenemos a la hipnosis es simplemente duérmete o como un sueño, ¿no? Pero realmente la hipnosis no es un sueño como tal, es un estado diferente de la conciencia, el cual, aunque no estemos tan acostumbrados a pensarlo, es bastante común. De hecho, yo creo que los que nos escuchan o los que están escuchándonos en este momento, o tú o como yo, lo hemos experimentado en algún momento de nuestra vida. Por ejemplo, un estado de trance o un estado de esto que denominamos sueño ocurre en el día a día. Por ejemplo, no sé si tú, por ejemplo, cuando manejas o los que nos escuchan no manejan, que en veces vamos manejando y en veces hacemos las cosas en automático sin pensar, ¿no? Ya vamos manejando y ya de repente, caray, ¿cómo llegué, no? ¿Qué horas pasé por aquí? ¿A qué horas pasé por aquí? Pero de alguna manera tu mente hizo el proceso automático sin utilizar la parte consciente para poder razonar, por ejemplo, pues tengo que agarrar esta calle, tengo que hacer un alto, o cuando es rojo es alto, cuando es verde, pues Sí. voy, ¿no? ¿Podemos Entonces, decir que es un estado de trance? es un estado de trance, solamente que es un estado de trance muy leve o muy breve, Ujú. porque ese estado de trance hace que nuestra mente reaccione más rápido a sucesos de nuestro día a día que no van a requerir un proceso más consciente, ¿no? Por ejemplo, muchas veces no razonas cuando manejas, voy a agarrar el volante, del volante voy a empezar a Claro. pisar el pedal. Eso lo haces al principio cuando estás aprendiendo, pero una vez que ya dominas, por ejemplo, el manejar,
ya ese proceso ya se vuelve automático y se vuelve más de tus procesos más inconscientes, ¿no? Ujú. Podríamos decir que es un proceso ya aprendido, pero es un proceso que, por ejemplo, llevas a la práctica en el día a día y podríamos decir que son estados de trance, solamente que son estados demasiado leves y que no ocurren siempre. Hay cosas que, por ejemplo, tenemos que hacer conscientes, por ejemplo, el hacer un pago, el hablar con alguien, pero hay otros elementos que no somos tan conscientes de ellos, ¿no? Por ejemplo, el caminar y el no, ya saber la dirección sin siquiera ver el nombre de las Sí. calles. O sea, ya muchos de esos elementos ya los tenemos aprendidos, pero son procesos que no razonamos, ¿no? En nuestro día a día. Entonces, podríamos decir que son procesos de trance, solamente que son demasiado cortos o leves. Ujú. El proceso terapéutico los amplificamos para que la mente aprenda. Quiere decir que, en un tratamiento, de hipnosis, lo que se hace es llevar a un trance profundo, más largo, ¿es correcto? Más la, ¿Así lo dirías? así es. Sí, en lo que hacemos en la sesión es llevar o aprovechar ese proceso que tiene la mente naturalmente para llevar a la relajación y llevar a este trance o este estado de la mente es más prolongado y mucho más profundo. La única diferencia es que en vez de estar, por ejemplo, con estos aspectos del día a día, lo usamos, por ejemplo, con un objetivo terapéutico afín. ¿Quiere En este decir que caso, todas las personas pueden estar en un tratamiento de hipnosis o hay características o ciertos perfiles? hay características, por ejemplo, generalmente no se recomienda a pacientes, por ejemplo, que tengan, por ejemplo, procesos psicóticos, es decir, procesos que estén, por ejemplo, que estén donde su percepción o alteración de la realidad sea muy pronunciada, ¿no? Podemos hablar desde la esquizofrenia, pero podemos hablar desde otros problemas psicóticos. Y por ejemplo, Entonces, Carlos, ah, perdón que te interrumpa, pero por no sé, ejemplo, en, ¿alguien con depresión puede entrar en un tratamiento de hipnosis, tomando en cuenta que la depresión puede ser parte de un proceso psicótico? pudiera entrar, obviamente habría que valorar muy bien en qué parte de ese proceso depresivo está. Mm. Una persona que está en una depresión sí puede entrar en trance, pero habría que valorar, por ejemplo, qué tipo de depresión y qué síntomas tiene, ¿no? Muchas de las veces, por ejemplo, si es una depresión psicótica, una depresión donde ya hay muchas cuestiones relacionadas con algunas alteraciones sensoriales o algunas alucinaciones, es preferible mejor trabajarlo sin la hipnosis, trabajar, por ejemplo, con la medicación necesaria y revisar después o reevaluar si esta persona pudiera entrar en un trance después. Todo depende mucho de cómo se haga el abordaje terapéutico, recordando que, por ejemplo, la hipnosis es solamente una herramienta, no es un tratamiento como tal, pero sí se tiene que evaluar parámetros clínicos, ¿no? Y es una de las cuestiones que siempre se hacen. Sí se puede trabajar la depresión, pero hay que revisar en qué grado se encuentra. Hay veces en las que pacientes que han querido, por ejemplo, trabajar la depresión, no me ha tocado pacientes con depresión eh, psicótica, pero sí he tenido pacientes con una pronunciada depresión en donde no es recomendable el uso de la hipnosis por el hecho de que primero hay que ir tratando los síntomas, dado que, por ejemplo, pueden haber ideas suicidas, autolesiones, cuestiones que el paciente corra riesgo y muchas de las veces esto no está informado o no tiene conocimiento de la familia. Entonces, hacer mejor el acompañamiento terapéutico de diferente manera y con el lapso del tiempo ya vemos si añadimos el trance o la hipnosis o mejor añadimos otros elementos al proceso en vez del trance. Pero Y sí, va dependiendo. muy bien, un proceso de hipnosis, un tratamiento de hipnosis, ¿es más rápido, es más corto, es es más revelador para el paciente o dirías que esto no puede ser, medible en esos términos? Sí, de hecho, la hipnosis
está documentada como una herramienta que ayuda a que los procesos puedan ser más rápidos o que pueda cortar el proceso de tratamiento. De hecho, mucha de la bibliografía y muchas de las investigaciones refieren que el uso de la hipnosis utilizada, por ejemplo, con enfoques terapéuticos, llámese corriente gestal, cognitivo-conductual, terapia racional emotiva, bien implementada en la metodología, ayuda a cortar los procesos terapéuticos. Obviamente ayuda a que ciertos procesos avancen más rápidos que si no tuvieran la hipnosis, ¿no? Obviamente va a depender mucho, y esto yo siempre se lo digo a los pacientes, va a depender mucho también del tipo de proceso que se tenga que trabajar, ¿no? Es muy diferente una inseguridad, por ejemplo, que uno pudiera tener al hablar en público, a, por ejemplo, un trastorno de ansiedad generalizado, ¿no? Uno va a requerir un tratamiento más amplio, incluso utilizando un medicamento, y otro posiblemente no. Entonces, va variando mucho el proceso, pero en todos los casos se puede ayudar a disminuir el tiempo de la terapéutica, ¿no? Entonces se puede llevar a un tratamiento por hipnosis, aunque la persona esté bajo medicamento. Se puede, ajá, nada más hay que valorar muy bien, por ejemplo, qué medicamentos se está utilizando. Generalmente yo lo he visto mucho con algunos pacientes en donde se utiliza el medicamento psiquiátrico y aún con el medicamento psiquiátrico sí se puede ayudar a inducir al proceso en el trance. Obviamente, ir revisando muy bien qué tipo de medicación es, ¿no? Si es una medicación que va a disminuir, por ejemplo, la hipertensión, entonces eso no es recomendable. Incluso también sin el, ¿cómo se llama? Sin el uso de los medicamentos psiquiátricos, es si el paciente tiene problemas de hipertensión que se revisan en la historia clínica, ahí sí me abstengo yo de utilizarla porque también pudiera acarrear lo que llamamos hipnosis iatrogénica, Retrógeno. una afectación en el proceso de la salud. Entonces, son como que aspectos que ir cuidando, ¿no? Y, por ejemplo, Carlos, ¿hay algún rango de edad en donde se sugiere la hipnosis? O sea, ¿se puede aplicar igual en niños que en mujeres Ujú. embarazadas, adultos que en adultos mayores? Sí, de hecho, el rango de edad es amplio. Se puede aplicar tanto en niños. Yo conozco, bueno, yo no me especializo tanto en la hipnosis con los niños, pero sí está documentado y conozco expertos que hipnotizan a niños desde 7, 8 años hasta la adolescencia o incluso de 8 o 9 años para arriba se puede. Solamente va dependiendo, por ejemplo, de el tipo de terapéutica y el tipo de rapport o de interacción que se haga con el paciente. En mujeres embarazadas depende. Por ejemplo, sí se puede realizar, pero hay que ser muy cuidadosos con las inducciones o con lo que se le dice al paciente cuando entra en trance en el embarazo, ¿no? Para no provocar, por ejemplo, situaciones que generen problemáticas en el embarazo mismo. Y, por ejemplo, la temática para hipnosis puede ser desde adicciones, depresión, ansiedad, duelo. Sí, puede ser desde la depresión, la ansiedad, puede ser para el trabajo del estrés. La depresión tiene un componente muy característico que también puede ser trabajado para el rompimiento de parejas. No desde decir que por el hecho de trabajar con las parejas vas a regresar con tu pareja, sino es para revisar esa parte del duelo y cómo poder interactuar mejor con las parejas, ¿no? Es una amplia variedad. Se puede trabajar las adicciones, se puede trabajar incluso ciertos aspectos del dolor. Mucho del dolor que surge es más psicosomático. Eh, Incluso el dolor que no es psicosomático también se puede trabajar, pero aún así tiene que ir incluido el tratamiento médico. Se puede trabajar desde, por ejemplo, lo que es la impotencia sexual. También, por ejemplo, yo lo he trabajado en hombres. Lo único que siempre descartamos es que exista un problema médico, ¿no? Si ya se descarta el problema médico
podríamos valorar que, por ejemplo, la eyaculación precoz o problemas de erección tienen que ver más con un proceso de ansiedad a un proceso de querer rendir y que de alguna manera eso bloquea los aspectos, por ejemplo, de la excitación y del deseo o el performance sexual, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a los pacientes, no hay que descartar primero cualquier condición de enfermedad subyacente y se puede trabajar, ¿no? En ciertas condiciones. Y qué importante que tenga que ver con tu formación y tu profesionalismo, ¿no? Porque el que el paciente pueda descartar eso tiene que ver, pues, con tu indicación, ¿no? Con que tú seas un profesional que está formado y que puedas saber, de verdad, de forma honesta y ética y profesional, poderle decir: "En esto sí podemos, en esto no", ¿no? O primero, para poder entrar en el proceso, necesitamos, tener esos estudios o descartar esto, ¿no? Y yo creo que Sí, tiene que ver con tu formación, con tu conocimiento y con tu profesionalismo. sí, y gracias. Y sí, de hecho, tiene que ver mucho porque, digo, una cuestión de la hipnosis es que no se le ve como una herramienta seria, ¿no? Obviamente como parte de la psicoterapia o la psicología en el área clínica, pues siempre es ir valorando, por ejemplo, a nuestro paciente, ¿no? Podemos hacer desde preguntas que abarquen toda su historia clínica, problemas de salud, e ir viendo en qué aspectos podemos ayudar con tales herramientas. Hay pacientes que, por ejemplo, una herramienta terapéutica puede no servir, pero sí puede servir otra. Es cuestión de ir haciendo la terapia o el proceso a la medida del paciente, ¿no? Y es ir revisando eh, qué parámetros también podemos ir cuidando para que el paciente evolucione bien. También es importante trabajar las expectativas del paciente. Hay pacientes que creen que no sé, la hipnosis va a ser la solución a todos los problemas, ¿no? Yo le digo, O esto que hemos nos han sí enseñado ayuda mucho, pero tampoco es. ¿Cómo? esto que nos han enseñado un poco, ¿no? Del duérmase, ¿no? La parte Ajá. de lo que probablemente no sea hipnosis. Sí, y de hecho, y digo, eh, el duérmase o esa parte, no digo que esté mal que lo veamos, pero hay que entender qué es el espectáculo y qué va siendo también la realidad, ¿no? Sé que, por ejemplo, muchos shows hablan e incluso dan mérito, ¿no? A la hipnosis como una cuestión terapéutica. Yo siento que se quedan cortos porque no logran explayar más qué es la experiencia de hipnosis en la terapéutica y bajo qué parámetros se rige, ¿no? Es lo único que yo le pondría en contra a algunos shows que lo tratan de explicar, pero en sí, siempre nos vamos con la idea de que duérmete, si de ahora en adelante ya vas a dejar de fumar, vas a sentir menos ansiedad. Y realmente no funciona así, ¿no? Es todo un proceso que se lleva a cabo en ese proceso, ¿no? ¿Hay un mínimo de sesiones, digamos, que se requieran para elaborar algún tema? ¿O podemos decir que, ha pasado que en una sola sesión de hipnosis, la persona logre resolver algo de su conflicto? Yo siempre le comento a los pacientes que no existe un número o una cantidad de sesiones determinado, porque algunos modelos, por ejemplo, manejan cierta cantidad de sesiones por el manejo de síntomas. Yo le comento a los pacientes que yo no manejo esa parte o ciertos terapeutas no la manejan porque va variando mucho el tema, ¿no? Cuando nosotros trabajamos la hipnosis en ciertos modelos, no es solamente trabajar el síntoma, es trabajar la raíz del síntoma y muchas de las veces es trabajar en la sesión con el trance, pero también va a ser necesario el trabajo terapéutico, por ejemplo, incluso en el diálogo, ¿no? No todas las sesiones pueden ser de hipnosis, ¿no? Hay sesiones que sí vamos a tener que dialogar para que el proceso también no sea un proceso que nada más se lleve en ese proceso de trance, sino que también se lleve a la conciencia, ¿no? Todo proceso que hacemos en el trance lo valoramos y es como objetivo llevar a la conciencia del individuo, ¿no? O sea, si quieres trabajar tu ansiedad, bueno, lo trabajamos en las sesiones,
pero en un punto vamos a hablar sobre qué has visto sobre tu ansiedad, eh, ya has visto que la detona desde cuando está, a lo mejor algo que no eras consciente, y eso requiere un trabajo mucho más profundo y fino de cómo irlo abordando. Muchas veces el trance ayuda, pero también es necesario ir escuchando la parte verbal del paciente y ver cómo lo experimenta también, ¿no? Entonces, no hay un determinado número de sesiones, va dependiendo de cómo evoluciona el paciente. Carlos, ¿quién puede ser un hipnoterapeuta? O sea, me refiero por este tema de que hay personas que se pueden estar, certificando, ¿no? Aunque no tengan previo, a lo mejor una formación en psicología o psiquiatría. Ujú, ¿Qué opinas tú de eso? O sea, ¿eso se puede? O no digo que sea exclusivo de un ramo, pero ujú. parece que es también algo delicado, ¿no? Es algo delicado porque la hipnosis es una herramienta muy buena, pero también conlleva muchos riesgos si no se tiene la formación adecuada. Yo no digo que no haya personas que sepan manejar bien una terapéutica, pero generalmente yo siempre recomiendo que los que tengan formación sean aquellas personas que estén o en el área de la salud mental, o sea, psicólogos, incluso psiquiatras que tengan algún enfoque terapéutico, o personal de la salud. Por ejemplo, odontólogos incluso pueden utilizar la hipnosis bajo ciertas condiciones que van referidas al dolor. Médicos que incluso pueden trabajar el dolor, pero pueden trabajar también bajar los niveles de ansiedad para alguna operación. Enfermeros, aunque no es tan conocido para mí ese rango de población, pero yo siempre preferiría que fueran psicólogos, médicos, odontólogos que se dedicaran a la parte de la salud, ¿no? ¿Por qué? No digo que no haya personas que sepan manejar la herramienta, solamente que si no se tiene la formación, pueden ocurrir algunos riesgos o problemáticas al momento de incidir, porque estamos hablando que realmente la hipnosis es realmente un proceso de sugestión, es ayudarle al paciente a que crea algo que puede que esté ahí, pero puede que no, ¿no? O sea, en el trance la mente se abre y en veces no puede reconocer que puede ser verdad o que puede ser no verdad. Y es cuando viene la iatrogenia, ¿no? Y se ocupa de la formación y de la ética para poderlo hacer. Entonces, ¿cuál dirías que es el objetivo de la hipnosis? El objetivo de la hipnosis es que el paciente pueda lograr experimentar y expresar su potencial y sea consciente de ello, ¿no? Que pueda de alguna manera ser consciente de todo ese. Obviamente en el punto, y es lo que decía un profesor, ¿no? En el punto en el que el paciente ya no dependa del terapeuta o del hipnólogo para poder realizar esos cambios después, ¿no? O sea, que en algún punto seamos el guía, pero que el terapeuta, el paciente pueda ya valerse por sí mismos con sus recursos. La hipnosis, el objetivo principal es ayudarte a ser consciente y a transformar y a conocer ese potencial que tienes y experimentarlo y aprovecharlo, ¿no? Pero todo bajo la premisa de facilitar ese proceso de conciencia, de reflexión y de cambio, ¿no? De manera más ecuánime y más rápida muchas de las veces. Quiere decir, Carlos, que entonces en el proceso de hipnosis se pueden encontrar elementos traumáticos que la persona en algún momento de su vida, pues, eh, no sé, o sea, lo escondió, ¿no? Y Ujú. puede volverse a encontrar con ello y puede aparecer esta crisis, a lo mejor, en medio de la hipnosis, en medio del proceso. Sí, se puede llegar a aparecer, puede llegar a pasar. No es en todos los casos, pero sí en varios, ¿no? A mí me ha tocado, por ejemplo, pacientes que han tenido, por ejemplo, algunas crisis, pero en la hipnosis, y es por eso la importancia de que estén formados bien
en el área de la salud mental, por ejemplo. Siempre ayudamos a que el paciente contacte con esos elementos, pero que lo haga de una manera tranquila. Hay ciertos mecanismos, ciertos seguros que el hipnoterapeuta debe de utilizar para que si se encuentra con una situación emocional fuerte, que a lo mejor el terapeuta no vio o el paciente no reveló, que pueda de alguna manera controlarse. Llamamos seguros, por ejemplo, a que cuando el paciente está en trance, siempre le decimos si hay algún elemento, así, el discurso va así en parte, ¿no? Si llegara a haber alguna experiencia muy fuerte, o sea, no quiero darlo como empezar Sí, sí, pero diciendo a un digo, paciente, pero entraste en un tema que te iba a preguntar, ¿no? De más o menos cómo es una sesión de hipnosis, pero de hipnosis. sí. Pero por ejemplo, le decimos al paciente, ¿no? Te pido por favor, una vez que ya está en trance, te pido por favor que escuches mi voz. Mi voz siempre te tranquiliza y te relaja en todo momento. Mi voz tiene más fuerza que cualquier emoción y si hay alguna emoción muy fuerte, mi voz es capaz de tranquilizarlas, relajarlas y equilibrarlas de una manera sana, asertiva y saludable para ti. Y si fueran muy fuertes, si esa experiencia fuera muy fuerte, despertarías automáticamente, todo se acomodaría como un agradable sueño y te sentirías tranquilo, tranquila, de una manera sana y agradable, ¿no? Lo decimos porque ponemos ahí varios seguros, de que mi voz siempre la vas a escuchar y vas a seguir las instrucciones, Es el pero salvavidas, también ayudamos a... ¿Mande? es un ¿Cómo? salvavidas, ¿no? Es el que va al rescate. Ajá, ajá, sí, porque realmente en el trance sabemos qué puede pasar, pero utilizamos ese salvavidas, como dices, para tranquilizar. Y si nuestra voz en veces no tranquiliza porque la experiencia es demasiado abrumadora, que el paciente despierte, pero despierte de una forma tranquila, de una forma que pueda no llegar a un sobresalto emocional intenso, porque de hecho lo que hacemos en trance es que si hay sobresaltos emocionales, estos estén amortiguados, estén tranquilos y el paciente no lo recuerde, ¿no? Hay pacientes que en veces despiertan con una intensidad fuerte, pero ya al despertar ya no recuerda nada, porque esa parte se suprime, pero dejamos tranquilo al paciente, o sea, es todo un trabajo muy minucioso que se hace para que el paciente no llegue a un sobresalto ni a un proceso más traumático, porque no queremos retraumatizar, queremos sanar, Ujú. pero hay formas de hacerlo. Claro, y corrígeme si me equivoco, es como una forma de ir hacia aquello que está en el pasado, no quiero decir en el olvido, pero que está en la sombra, ¿no? Y Ujú. entonces es una forma de tu voz, como dices, de traerlo al presente, ¿no? De que toque un lugar seguro y de decirle que no está ahí a donde llegó en el trance, ¿no? O sea, llegó para Le descubrirlo, decimos, pero no está pasando ahorita aquí. ajá. Incluso cuando ubicamos que hay un proceso traumático en el momento o incluso que nos diga antes, hay otro seguro que se utiliza. Quiero que vayas viendo tranquilamente todo como si fuera una película. Míralo fuera de ti, míralo como si fueran escenas de una película donde tú estás a una distancia tan lejana que no es capaz de afectarte y aún así puedes verlo de una manera tranquila y saludable y en paz, ¿no? Le decimos, si son procesos donde son en la niñez, le decimos, te pido por favor que estando en ese proceso vayas viendo a ese niño o a esa niña que fuiste tú y vayas afrontando esas experiencias con estos recursos que tiene esta adulta. Y mira esa experiencia lejos, tus sensaciones y emociones se sienten fuera de ti de una manera que no te afecta, ¿no? O sea, lo usamos para que también el organismo no se sobresature de la emoción, Y ¿no? que esté actualizada la Entonces, experiencia, ¿no? porque al final de cuentas, aunque no sea una intervención tan directa, el seguro ayuda a decirle al paciente, esto ya pasó, lo estás reviviendo ahorita, pero no lo tienes que revivir igual, ¿no? Ujú. O sea, hazlo de esa manera, de manera tranquila.
Y que si nos vamos a esta parte de la terapéutica, ¿no? O sea, aunque no haya hipnosis, ¿no? Sino en el acompañamiento emocional que hace un terapeuta, también esa es la función, ¿no? El poderlo llevar a que toque, a que vaya y explore ese lugar en donde hay sombra, sabiendo que ya no lo Ujú, conoce, sabiendo que ya va siendo muchas veces un adulto con más experiencia, con más recursos, ¿no? Y que se puede ujú, volver a resentir alguna emoción, pero hoy se está acompañado y se está con otras herramientas para poderlo afrontar. No se tiene que, como tú decías, revivir de la misma forma, ¿no? Retraumatizar. ajá, Y volvemos a lo mismo, lo importante de la formación, de la preparación, ¿no? Y de que sea con una persona, no solo que esté certificada, ¿no? Sino que lleve todo un proceso de formación para poder llegar a ese lugar ujú, que haya incluso como parte de nuestra formación, ¿no, Carlos? Es que, pues, como ujú, psicólogos también conocemos nuestros propios lugares en donde pudo haber ujú. trauma, en donde pudo haber dolor, ¿no? Y eso es parte de la formación que también tenemos, ¿no? Para poder acompañar a otros, es primero conocer lo que pasó con nosotros. Sí, el conocer qué pasó, y ese proceso nos ayuda a empatizar con el paciente, ¿no? Permite tal vez acompañarlo, tal vez de manera más genuina, o permite acompañarlo de una manera más humana. El saber, por ejemplo, que tal vez esa misma compañía que pudimos haber requerido nosotros podemos serla para esa persona, ¿no? Y decirle que pues no está sola, o sea, que a final de cuentas hay formas de cómo vivir, de cómo existir y afrontar, pero ya no desde la soledad, ¿no? Y hacerlo de una manera, pues, tranquila, no evitando que sienta, porque eso es imposible, solamente ayudando a darle al dolor, lo que decía un terapeuta, ¿no? Ayudarle a que el dolor tenga otro significado, ¿no? Y que no sea solamente puros sufrimientos, ¿no? Sino que es un dolor que está, pero que puede sanar, ¿no? Entonces, Validarlo, es ¿no? un proceso, sí, es validarlo, o sea con el trance o sin él, es validar el dolor humano, y por eso la importancia de la formación, porque es necesario ir viendo cómo lo vamos a hacer y bajo qué ética lo vamos a hacer, y cómo ayudar a que el paciente pues pase por ese bache emocional de la mejor manera, ¿no? O sea, es una cuestión, por eso yo siempre voy de esta parte de el que haga hipnosis tiene que usar su criterio, y tiene que estar validado, certificado, tiene que ser terapeuta, ¿no? Entonces, cualquier enfoque que sea, pero terapeuta para acompañar, ¿no? Y saber cómo hacerlo, ¿no? Bien, Carlos, te agradezco mucho por el espacio, por compartir tu saber, ¿no? Con nosotros. Gracias a ustedes. Espero que volvamos a tener, muchísimos más espacios donde podamos compartir. ¿En dónde te pueden Ujú. encontrar? O sea, tu teléfono, tu dirección, tu correo. Pues bueno, yo estoy ubicado aquí en Tijuana, Baja California. Mi teléfono es el 664 6 es 314-3480. A veces me equivoco con los números de teléfono, es Sí. 664-314-3080 es mi teléfono. Estoy ubicado en la zona centro, entre Revolución y Madero, en una página de Facebook, Mm. se llama Psic Sandoval. De hecho, si se meten van a ver mi cara. Entonces, Bueno, en este entonces, podcast no van a ver tu cara, pero vamos a poner la ah, página. para poner la página, sí, sí, disculpen. Pero sí, Psic Sandoval, y ahí pues voy publicando contenido referente, no tanto de la hipnosis, pero sí de la salud mental, ¿no? Okey. Promover la salud mental en aspectos generales para que las personas puedan entender y que podamos pues promoverla, ¿no? Y aparte tu podcast, ¿no? O sea, tú tienes un podcast, ¿está Ajá, de hecho, sí. está en la página? Ujú. Sí, de hecho, en la página, es Voces de la Psicología. El podcast actualmente está como en planeación para que salga. Okey. Ya se había, ahí se está haciendo planeaciones para revisar cuáles van a ser las temáticas,
pero en la página de Facebook, si entran, después subiremos la presentación del podcast próximamente y uno de los primeros temas, ¿no? Que estamos interesados en hablar sobre el suicidio, ¿no? Que es un tema algo complejo, pero que es muy importante que se siga hablando. Interesante. No, Pues bueno, muchísimas gracias, Carlos. ¿Hay algo más que quieras no, gracias a ti. antes de cerrar el programa? Pues agradecer el espacio, agradecerte a ti, Carolina, y pues a los que nos escuchan, de que no vean a la hipnosis como algo místico, sino como una herramienta terapéutica, Ujú. pero que ir valorando si es lo que realmente ah, puede funcionarles o no. Ya lo van viendo con su terapeuta, ¿no? Con alguien que sea realmente competente en el área, ¿no? Y pues agradecer el espacio. Bienvenido, Carlos. Este es Comunidad Terapón, es un espacio para todos, es un espacio para la escucha y aquí todos son bienvenidos. Ujú. Pues nos vemos en el próximo episodio de Comunidad Terapón. Hasta luego.